El hermoso mundo de la curiosidad, revelando los secretos de la isla más aislada del planeta. Nuestro planeta está lleno de lugares que encienden la imaginación, metrópolis vibrantes, playas vírgenes, montañas majestuosas y monumentos que dejan sin aliento. Ciudades como Tokio, Roma, Nueva York y Londres aparecen constantemente en revistas de viaje y en las fotos brillantes de Instagram, atrayendo a millones de visitantes cada año. Y, sin embargo, más allá de los rascacielos resplandecientes y los paisajes de postal, existe un lado más oculto de la Tierra, remoto, enigmático y muchas veces olvidado. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es explorar el país menos visitado del mundo? Hoy, el hermoso mundo de la curiosidad te invita a emprender un viaje hacia el corazón del Océano Pacífico, para descubrir un pequeño punto casi invisible en los mapas, pero que guarda una historia digna de la más dramática de las novelas. Bienvenido a Nauru, una mota de tierra perdida en la inmensidad del océano. A pesar de sus diminutas dimensiones y su escasa notoriedad, esta isla encierra una de las historias más fascinantes, extrañas y trágicas de la historia contemporánea. Su recorrido, de paraíso tropical a nación fantasma marcada por desastres ambientales y controversias políticas, resulta revelador e inquietante al mismo tiempo. 1. La isla perdida del Pacífico. Nauru tiene una extensión de apenas 21 kilómetros cuadrados y se encuentra en una de las zonas más aisladas del Océano Pacífico. La tierra más cercana es la isla de Banyava, en Kiribati, situada a más de 300 kilómetros. Para llegar al continente más próximo, Australia, se necesitan casi 5 horas de vuelo, siempre que logres conseguir un avión. La isla está rodeada por un arrecife coralino turquesa y enmarcada por palmeras, tanto que a primera vista podría parecer un Edén intacto. Pero alcanzarla no es nada sencillo, solo existe un aeropuerto internacional operativo y los vuelos son muy escasos. Ningún gran crucero hace escala allí, no hay puertos deportivos ni carreteras importantes listas para recibir turistas. Viajar a Nauru no es simplemente un traslado, es toda una expedición. 2. Una nación más pequeña que una ciudad. Nauru es el tercer país más pequeño del mundo, solo superado por Ciudad del Vaticano y Mónaco. En tamaño, se asemeja más a un barrio que a un estado soberano. Se puede recorrer a pie en menos de un día. Todo, oficinas gubernamentales, escuelas, supermercados, está a pocos pasos, creando una atmósfera de aldea difícil de encontrar en otro lugar. Aún así, pese a sus dimensiones, Nauru funciona como un país independiente, con sus propias leyes, cultura y sistema político. Curiosamente, no tiene capital oficial, las funciones administrativas se concentran en el distrito de Yaren, que actúa como centro de gobierno sin ostentar formalmente ese título. 3. Solo 30 kilómetros de carreteras. Toda la red vial de Nauru suma apenas 30 kilómetros, distribuidos a lo largo de un camino que rodea la isla. El transporte es limitado, pero también simple, una sola gasolinera abastece a los pocos vehículos existentes, y dar la vuelta completa al país en coche toma aproximadamente una hora. De vez en cuando, se encuentran huellas de otra época. En 1907 se construyó un ferrocarril para transportar el valioso fosfato extraído del suelo. Hoy, esas vías oxidadas son símbolo de un pasado dorado, y de la caída que lo siguió. 4. Un país sin ejército. En una época en la que incluso los microestados mantienen alguna forma de defensa armada, Nauru ha elegido un camino inusual, no posee ejército, marina ni fuerza aérea. La seguridad nacional depende de Australia, gracias a un acuerdo de cooperación. Esto le permite a Nauru destinar sus escasos recursos a otras prioridades. La policía local se encarga de los asuntos internos, dado lo reducido de la población, la criminalidad es baja. 5. Uno de los países menos visitados del mundo. A pesar de sus playas doradas y paisajes oceánicos, Nauru recibe menos de 200 turistas al año. Los motivos son varios: trámites complicados de visado, vuelos raros y costosos, escasez de infraestructuras turísticas y ausencia de promoción. Visitar Nauru es como entrar en un club exclusivo de viajeros que han decidido recorrer rutas fuera de todos los circuitos convencionales. 6. Una crisis sanitaria sin precedentes. El aislamiento no es el único problema. Nauru enfrenta una de las peores crisis de salud del mundo, más del 80% de su población es obesa. Este fenómeno tiene raíces culturales y económicas. Durante generaciones, la abundancia y el cuerpo robusto se consideraron símbolos de riqueza y prestigio. Con el tiempo, la alimentación se basó casi por completo en productos importados, ultraprocesados y calóricos, mientras la actividad física disminuía. ¿El resultado? Tasas altísimas de diabetes, enfermedades cardiovasculares y consumo de tabaco. Alrededor del 40% de los habitantes sufre diabetes, una de las cifras más elevadas del planeta. 7. De los más ricos a los más pobres. En los años 70, Nauru fue considerado el país con mayor ingreso per cápita del mundo. ¿La razón? El fosfato, una sustancia valiosa formada por la acumulación milenaria de excrementos de aves marinas.
En aquella época, los nauruanos conducían autos de lujo, disfrutaban de sanidad y educación gratuitas e invertían en propiedades en el extranjero. Pero el auge fue breve, la explotación indiscriminada agotó las reservas, mientras la mala gestión financiera disipó la fortuna acumulada. Cuando el fosfato se acabó, la prosperidad desapareció. De la riqueza más deslumbrante, Nauru cayó en la pobreza, hasta convertirse hoy en uno de los países más pobres del planeta. 8. Un paisaje devastado. Las cicatrices ambientales dejadas por la extracción de fosfato son profundas, más del 80% del territorio es hoy inutilizable, cubierto de rocas afiladas y cráteres. Desde el aire, Nauru parece un paisaje lunar. Restaurar la isla costaría cientos de millones de dólares. En cierto momento, Australia y Nueva Zelanda llegaron a proponer trasladar a toda la población a otro lugar. Pero los nauruanos se negaron, decidieron quedarse y luchar por reconstruir su tierra, pese a las adversidades. 9. La isla de los centros de detención. Con el fin de la era del fosfato, Nauru se quedó sin economía. Australia ofreció una salida polémica, a cambio de ayuda financiera, la isla albergaría un centro de detención para solicitantes de asilo con destino a sus costas. Así nació el Nauru Regional Processing Centre, pronto conocido por sus condiciones inhumanas. Hacinamiento, crisis psicológicas, menores detenidos y un ambiente de desesperanza llevaron a denuncias de organizaciones como Amnistía Internacional y la ONU. Los medios fueron mantenidos a distancia, durante un tiempo, incluso las redes sociales se bloquearon para frenar la difusión de noticias. Hoy en día, gran parte de lo que ocurre allí sigue envuelto en secretismo. 10. La resiliencia de una nación olvidada. A pesar de todo, la devastación ambiental, el colapso económico, la crisis sanitaria y las controversias políticas, Nauru resiste. Su gente vive con dignidad y esperanza, alimentando el sueño de un futuro mejor. Ya existen iniciativas para diversificar la economía, reactivar el turismo y rehabilitar las tierras degradadas. El cambio será lento, pero la resiliencia del pueblo nauruano es un ejemplo de fuerza y perseverancia. 11. Una nación sin agua dulce. Quizá el dato más sorprendente sobre Nauru es que no posee ríos ni lagos. Su suministro de agua depende casi por completo de la recolección de lluvia y de plantas desalinizadoras alimentadas por generadores diésel. Durante las sequías, las reservas se vuelven escasas y la población debe racionar el consumo. El agua es, por lo tanto, un recurso frágil y precioso, cuya gestión supone además una pesada carga económica para el país. 12. Educación y fuga de cerebros. A pesar de las dificultades, Nauru presume de una tasa de alfabetización del 96%. La educación es gratuita y obligatoria de los 6 a los 16 años. La mayoría de las escuelas se concentran en el distrito de Yaren, pero los recursos son limitados y resultan insuficientes. Otro problema es la llamada fuga de cerebros. Muchos jóvenes que estudian en el extranjero, sobre todo en Australia y Fiji, deciden no regresar por la falta de oportunidades profesionales. Esto deja al país en una necesidad constante de reconstruir su fuerza laboral cualificada, recurriendo con frecuencia a trabajadores extranjeros temporales. 13. La herencia de las pruebas nucleares. Aunque no sufrió explosiones en su propio suelo, Nauru fue víctima indirecta de las pruebas nucleares realizadas en el Pacífico por potencias coloniales como Estados Unidos y Francia. Los vientos y las corrientes marinas transportaron la radiación hacia territorios cercanos. Algunos estudios sugieren tasas de cáncer superiores a la media en la región, aunque las investigaciones específicas sobre Nauru son escasas. La sombra de estas pruebas todavía pesa en la manera en que muchos isleños del Pacífico perciben la política internacional y la presencia militar extranjera. 14. Inestabilidad política y liderazgo frágil. Con una población de poco más de 10.000 personas, Nauru ha experimentado una inestabilidad política sorprendente. Decenas de gobiernos se han sucedido desde 1968, a menudo por disputas internas, acusaciones de corrupción y luchas de poder. Algunos presidentes permanecieron en el cargo solo unos días, mientras que otros regresaron varias veces tras ser destituidos. Esta turbulencia obstaculiza la planificación a largo plazo y debilita la credibilidad internacional del país. 15. Renacimiento cultural e identidad nacional. En medio de las dificultades, se está gestando un renacimiento cultural. La música tradicional, la danza y el arte del tejido se enseñan en las escuelas y se celebran en eventos comunitarios. Los ancianos lideran la preservación del idioma nauruano, hablado por menos de 7.000 personas y considerado en peligro por la UNESCO. El gobierno y diversas ONG trabajan para documentar historias orales, revitalizar la narración tradicional y promover la artesanía local. Estas iniciativas refuerzan la identidad nacional y ofrecen además posibilidades de turismo sostenible, basado en la riqueza cultural más que en las desgracias históricas. Una reflexión final del hermoso mundo de la curiosidad. En el gran tapiz de la geografía terrestre, Nauru es un hilo diminuto, pero de un significado extraordinario.
Su historia es una advertencia contra la gestión irresponsable de los recursos, la avaricia económica y las manipulaciones geopolíticas.